Como dice Pedro, Number nine, number nine, number nine, Santo llamando al Unave Beatle. Esto ya es la travesura Beatle número 16, un juego y una camaradería de ingenios que tejemos juntos entre Sergio Cardoso, Gabriel Santos y la voz que escuchan, Salvador Mendiola. Es una travesura porque queremos conservar el lado jovial y dichoso de la música de los Beatles, que nunca fueron muy quejosos y más bien siempre fueron muy optimistas y muy realistas en los sentidos de la felicidad y el amor. Con ello queremos comunicar nuestro gusto de haber vivido la bitlemanía en directo como adolescentes enganchados en la música y luego las imágenes del cuarteto de Liverpool. Se considera que es algo enorme porque al fin y al cabo también lo vivíamos con personajes como Jorge Luis Borges o con Vladimir Nabokov y así Karlheinz Stockhausen. Los Beatles se mueven en ese espacio cultural. Declaramos que es sobre los Beatles y no sobre los otros, porque realmente también nos reconocemos enfermos de pasión amorosa por el cuarteto, The Beatles, los Beatles, los escarabajos con batería. Y en esta ocasión, Travesura 16, recordamos con gusto el hecho de que el día 23 de julio del año de 1969, hace 56 años, más un día ya exactamente, los cuatro Beatles se reunieron en el estudio que utilizaban para grabar en Abbey Road, y ya la empresa Apple de música, para grabar bajo la gran producción, al fin y al cabo también de George Martin, entiendo, lo que fue su última vez tocando juntos como cuarteto, con la canción The End, que como hemos declarado en este programa, consideramos que es el cierre oficial de la música de los Beatles. Lo que venga después en el disco Abbey Road ya fue un derrape narcisista de Paul McCartney, del que luego hablaremos cuando lo psicoanalicemos. Pero lo cierto, Gabriel, en lo que esperamos que se conecte Sergio, es que este fue un momento excepcional del cuarteto como intérpretes de sus instrumentos rockeros, como de la calidad que tenían como integración grupal, lo que muestra que no estaban peleados como había inventado la leyenda. Y eso les permitió hacer el único solo excepcional de batería de Ringo Starr, que fue luego continuado con un gran solo de guitarra de Paul McCartney, poniéndose a la altura del momento 69, Hendrix, Zappa, Clapton. Y eso George Harrison lo responde en un solo, que yo lo escucho ya con el oriente trascendido, ya ha superado hacer esas cosas con un cítaro, con tabla, otros instrumentos, y con su guitarra responde a Paul en una manera grandiosa y con armónicos hindúes, para que entonces, inspirado, John se regrese al rock del 4x4 y la guitarra chirriante de Chuck Berry, pero quinta esenciada. Yo diré que con sus mañas, que se tomaba en pastillas porque no se atrevía a inyectarlas, que lo deben de haber puesto como el hombre del brazo de oro. Ahí cantaron los tres juntos eh, por última vez, y las fotos que aquí estamos compartiendo vienen de Yoko Ono
y de Paul Wayne, un amigo de ellos, periodista, a que dejaron entrar a la grabación como el único periodista que pudo entrar y solo con permiso para sacar fotos. Se ve que en esta ocasión ni Yoko Ono ni Wayne estaban muy sobrios o muy en sus cinco cabales por las fotos medio borrosas, pero son de una calidad y de una importancia histórica que por eso hemos querido compartirlos en esta travesura. ¿Qué me cuentas, Gabriel? Pues buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, que se están conectando ya sea en directo, que lo dudo mucho porque venimos con un retraso de un día, pero el análisis que haces de la última sesión de los Beatles cuatro, ¿verdad? Los cuatro Sí, juntos, ¿verdad? Que ya se había dado en el álbum blanco, que ya cada quien grababa lo suyo, bueno, pero es aquí en el Abbey Road se, digamos, se complementan, hacen lo suyo y hacen un disco magnífico, ¿eh? sí, sí. Eh, Buena eh, fecha para recordarla. ya, por cerrar, ¿no? Se liberan de las garras de Phil Spector, ¿no? Que les estaba distorsionando el sonido y toman la pureza de los Beatles que habían creado con George Martin. Claro, sí, sí, sí. Y Bien, bueno, acuérdate que ya la espectorización, como le llaman, sí, pues vino después, porque las cintas de Let It Be, pues quedaron como enlatadas, ¿no? Y ya fue después que llamaron a Phil Spector, que ya hizo su magia, porque pues tanto a ti como a mí Let It Be también es un álbum muy respetable y sí, muy bueno, ¿verdad? Muy rockero también. Y claro. sí, bueno, pues Phil Spector ya vendría por ahí en camino. Pero entonces es eso de recordar su música y las fechas. Sí, Pero claro. para esta ocasión hemos preparado entre los tres una reflexión sobre John Lennon y Paul McCartney a través de la relación con sus madres y pues a partir de ahí mismo en lo que se considera es la familia nuclear. Yo declaro que desde mi punto de vista, Gabriel y quienes nos estén acompañando, eh, no creo ya en la familia nuclear inventada entre la Biblia y Napoleón Bonaparte como la forma más efectiva de conservarnos como humanidad. Considero que la noción de familia lleva al egoísmo, a la avaricia, al capitalismo, al proletariado. Y entonces llevo años bitremaníacos tratando de entender esta familia. Y ahí, por no ir a Freud y a Lacan, que se vuelven hasta cierto punto oscuros y discutibles, recurro sociológica y antropológicamente a Claude Lévi-Strauss, que está en pantalla. En sus estudios de historia antropológica amplia, logró, eh, pues no se puede decir demostrar con contundencia, pero sí manifestar con elegancia que no se conoce en la historia de la humanidad, que llamaremos civilizada, la que empieza a producir herramientas y de ahí ropa, y la que va a ir a las cavernas a pintar, siempre ha sido a través de relaciones que discuten la relación sexual entre madre e hijo. Ese es el incesto básico que constituye, al menos ya con pruebas muy ahí sí contundentes, las relaciones sociales de la humanidad desde hace aproximadamente 9.000 años. Y pues de esa manera, eh, con este personaje que aparece ahora en pantalla, Germán Leopoldo García, un escritor y psicoanalista y hombre muy sabio argentino que ya descansa en paz, tuve la oportunidad de estudiar a través primero de llamadas telefónicas, allá en los años 70, que era encontrar un teléfono donde pudiera yo llamar a Buenos Aires de manera pirata, sin que costara, porque no podía llamar de Buenos Aires a México.
y conversábamos de Freud, de Lacan y de literatura, y él me llevó a la conclusión que creo que es importante, de que vaya para donde vaya la reflexión de la humanidad, tenemos que encarar que solo tenemos dos sexos y solo existen dos géneros de conciencia. Una conciencia construida sobre el sexo masculino viril y una conciencia construida sobre el sexo femenino, a la que llamaré femenil. No hay conciencia intermedia, no hay conciencia pura homosexual o lesbiana. Siempre la conciencia o se siente viril o se siente femenil. Y casi nadie se quiere sentir mujeril. Pero si alguien cae en situación mujeril, lo pisoteamos. Y esas son condiciones que traemos cargando desde hace 9,000 años. Con eso han ligado mi reflexión con esta escritora y pensadora francesa, en definitiva, para no entrar en enredos de pasaportes, Julia Kristeva, que ha desarrollado una reflexión sobre lo que sería el uso del psicoanálisis como sociología. Como terapia es muy discutible, es muy difícil curar mentes y más difícil entenderlas sin amor, por dinero. Pero sí es posible a partir de la información hecha estallar por Sigmund Freud y luego iluminada de manera especial por Jacques Lacan y luego una constelación de pensadores y pensadoras, cómo funciona en lo más universal la mente humana. Hay una autora inglesa poco leída en México, Pat Bean Adams, de la que he traducido textos de ella sobre psicoanálisis, feminismo y análisis de la cultura. Dice que esto nos lleva a pensar que las mentes o son de nudos apretados o son de nudos flojos, pero si no se vuelven nudos, no hay mente. Y por eso toda mente de principio es un nudo ciego que nos causa la necesidad de sobrevivir dependiendo del cuerpo de la madre una vez nacidos o nacidas. Y luego lo que eso se negocie en leche de su pecho, atención de sus ojos y luego respuestas de su boca y cuerpo. Eso establece, según Lacan, relaciones reales de cuerpo a cuerpo, relaciones simbólicas de sobrevivencia humana y luego relaciones imaginarias que ya dependen de las condiciones como ocurre este acto teatral humano de hacer que un animalito que nace animalito se transforme en ser humano, es hacer estos nudos, imaginación, realidad, simbolismo. Estudiando estas cuestiones para tratar de entender a los Beatles, que es donde nos encontramos, la fortuna me dio la ocasión de poder conversar en persona y en amplio con esta pensadora italiana, Paola Melchiori. Siendo casi de la misma edad ella y yo, ella un poco mayor que yo, vimos que coincidíamos en nuestra lectura interpretativa de todo lo que aquí estoy llamando psicoanálisis y sociología, y que eso nos permitía pensar en el uso de esta forma de analizar a las mentes como una forma de iluminar la libertad, lo que se llama en religión el libre arbitrio, esta esperanza de que sí nos estemos gobernando desde nuestra propia conciencia, que por momentos el avance de los populismos masivos hace que se vuelva una duda enorme. El ser humano parece que no es tan capaz de ser libre y todos quedarán atrapados en lo que les diga su inteligencia artificial en el móvil o sabrán crear como John Lennon y Paul McCartney. Para esta travesura Beatle, nosotros los tres traviesos, Sergio, Gabriel y Salvador, hemos puesto esta imagen imaginaria de John Lennon interpretando a su madre Julia Stanley. Una relación tormentosa. Si la familia nuclear es disfuncional,
la de John Lennon no fue ni familia y lo disfuncional galopó en forma salvaje. Algo que se puede manifestar, creo yo, en las pocas fotografías que se conservan de Julia, porque es esta prácticamente y esta otra donde está con John Bebé, las únicas que encontré en las redes, en los libros, y hasta pidiéndole a mi copilot, busca por donde sea, y me dijo, solo hay esas dos, Salvador. Ella no estuvo tan apegada a John donde hubiera cámaras fotográficas, pero en cierta manera no lo abandonó, quítate la idea de que lo abandonó. Hubo momentos turbios de la vida de ella que buscaba contactarlo aunque fuera por teléfono y se mantuvieron cerca en cierta manera, ella sintiendo que era su hijo y pues él pensando que ella era su madre. Pero lo que la vuelve distinta, interesante, es que fue libre, ingeniosa, talentosa. Por lo que he estudiado, las llamaron Happy Girls, que fueron las muchachas que se liberaron con la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, que no habían llegado los norteamericanos, las muchachas inglesas eran muy buenas para besar, pero no se dejaban llevar a la cama. Y la llegada de los gringos las hizo que se volvieran más liberales con eso y que ya no cuidaran tanto la supuesta virginidad. Eso lo fueron aprendiendo embriagándose con los que se embriagaban con los soldados y de ahí liberándose con los que se presentaban como soldados, como este señor, el padre de John Lennon, el, pues terrible. George Smith, no, ¿verdad? Es Alfred Lennon. Alfred. Alfred Lennon, un personaje inquietante. Nunca pudo estar en calma en ningún lugar, igual que Julia, pero él era varón y se pudo subir a los barcos de la Armada inglesa. Cuando empezaron los catarrazos, desertó, pero desertó elegantemente, juntando dinero para nunca perder su nacionalidad y que no le aplicaran legalmente la deserción. De ahí se volvió un hermoso desobligado, diré, que enamoraba a muchachitas por todos lados y se le apareció pocas veces a John en su vida. En la mayoría de las veces fue en situaciones complicadas y en definitiva desagradables, como la que se narra en las biografías, cuando se apareció para decir, te lo voy a quitar, Julia, porque tú eres muy descocada. Julia había creado una sociedad de madres semisolteras para pagar niñeras que cuidaran a sus hijos cuando ellas iban de baile en la noche, a embriagarse y a acostarse con muchachos y a tratar de no embarazarse. Pero este señor la embarazó, tuvieron la criatura, la dejó y un día se apareció a decirle que se le iba a quitar. Y de ahí vino el gran drama de John, para él inolvidable, cuando le dijeron tienes que elegir. Y él que ya veía cómo eran las broncas de su madre con la tía Mimi y con la familia y cómo lo abandonaba, soñó, pensó, se ilusionó que su padre nunca lo iba a soltar. Pero ya que lo tomó de la mano, dijo, con este güey casi nunca he estado. Y en cambio con ellas sí he estado todo el tiempo y se regresó llorando con ellas. Ya luego se le aparece, entiendo, y hasta le pide dinero. Le dice, no serías visto si yo no te hago. Y John se pelea con él, luego se amistan, y entiendo que John le resolvió la vida ya para siempre. Eh, y de ahí ya voy. Eh, los enredos de Julia y de Alfred hacen que John quede al cuidado de la hermana mayor de Julia, que es la tía Mimi. Y aquí sí su esposo legal e inseparable de ella, el tío George Smith. Eso hace que John entre en conflictos
porque ellos se apellidan los Smith y él se apellida Lennon, y en la escuela lo molestan por eso de que no vive con sus papás, cosa que lo vuelve muy pendenciero. Y creo que también la neurosis que ya traía, este par de disciplinados ingleses, moralinos y pacatos, lo reprimieron queriéndolo convertir en un empleado de oficina, con bombín y bastón, como Charlie Chaplin. Y los conflictos con ellos en la infancia y adolescencia, entiendo que fueron tremendos, pero al mismo tiempo impidieron que Lennon terminara auténticamente de delincuente social juvenil o que se perdiera por completo en el alcohol, el tabaco y otras vías de morirte muy joven. Pero entonces, con eso vemos una mente complicada, la de John Lennon. El apego por la madre es por una madre que no está ahí. El odio por el padre es amor por un padre que no está ahí. Y la relación real simbólica ocurre con estos dos señores que no son ni su padre ni su madre. Sufro ahora porque no hay información de cómo lo amamantaron, cómo aprendió a hablar, cómo aprendió a caminar, porque son momentos determinantes para construir una conciencia libre. Pero él lo supo modular al grado de que a la hora de la gloria de la bitlemanía, él declara a Mimi como su amor maternal y muestra de ahí en adelante hasta la hora de su muerte un real cariño agradecido por esta mujer disciplinaria, pero al mismo tiempo cuidadosa de que él no se perdiera en el mundanal ruido, que es seguramente lo que sirvió de puente para encontrar a la inmensa Yoko Ono de la que hemos hablado ya aquí varias veces, y con lo que estaría cerrando mi reflexión sobre Lennon y su madre, diciendo Yoko vino a suplir, por un lado, la liberalidad de Julia, lo dejó ser John Lennon, pero por otro lado fue imponiendo la disciplina de Mimi y luego le aplicó unos sopletazos de si tú eres infiel, yo soy infiel. Si tú eres borracho, yo soy borracha. Si tú eres drogo, yo soy droga. Hasta que los dos se tuvieron que entender. Considero yo lo domesticó, lo aburguesó, lo volvió un buen papá, pero ya no terminó de una manera directa, ridícula, como la del pobre Ozzy Osbourne, ¿no? De masticar sándwiches de murciélago a terminar de payasito en MTV. Lennon, afortunadamente, en su camino y destino de esta relación que integra de principio la madre, pues se convirtió en el personajazo que es. Y de ahí, pues, paso. Sergio, te saludamos. Aquí estamos ya platicando, Gabriel y Los, yo. sí, los estoy escuchando atento. Y bueno, para ustedes y para nuestros radioescuchas, les ofrezco una disculpa porque tuve una llamada de trabajo y no podía cortarla, pero aquí estoy. Continúa, Salvador, y ahorita bueno, aporto algunos datos o algún comentario. Sí, correcto. Entonces, Paul McCartney, en lo que yo he podido estudiar sobre este tema, es ahora una historia al revés de la de Lennon. Por eso en la imagen que construimos para esta transmisión, Los Traviesos, he puesto a, perdón, Mary Patricia Mohin, su madre, con tres brazos, porque Sí, reflexionándola psicoanalíticamente, ella siempre tuvo un brazo especial, mágico, surrealista, para abrazar a Paul. El Paul que la va a consagrar en ese sentido con la canción Let It Be. Paul va a tener una madre con voluntad de entenderlo, con voluntad de apoyarlo, una madre trabajadora, no puede estar con él todo el tiempo, pero el tiempo que está con él lo dedica a fortalecerlo como ser humano, desde alimentarlo muy bien
hasta dejar que él se eduque con ella, su padre y las personas que se pueda, en todo lo que él quiera saber, y no estorbarle como si le estorbó a la tía Mimi, a Lennon, la idea de ser músico, sino que rápidamente le dijeron, pues tienes que dominar el piano, aunque no entiendas de notas, tienes que hacer música con el piano. Y de ahí, pues entiendo, él siempre se sintió arropado en Mari y su desprendimiento de ella brutal cuando ella murió de cáncer fue realmente necesario. Quizás si siguiera con ella, se hubiera vuelto más un mama's boy, un ser un poco más tímido como George, pero no esa muerte y esa brutal separación y el apoyo de Lennon, pues lo fortalecieron de una manera más segura que a John, mientras John se volvía inseguro, disléxico, que le costaba trabajo hablar, que se descubría casi ciego por lo miope y eso lo acomplejaba. A Paul lo hacen sentirse guapo, seguro, contento, con una madre y un padre que viven con él todo el tiempo, lo abrazan, lo quieren, le fortalecen. Yo digo que no exactamente su ego, sino esa zona del ser que quiere ser genio. Mientras que a John se la pisotean y por eso la crea, el amor de la madre de Paul hace que él se abra realmente como una flor a la genialidad que quizá en términos de gran calificación cultural quede unos puntitos abajo de lo que creó Leno, pero también lo vuelve el más quizá universal de los Beatles, el que tiene más canciones que todo mundo se sabe, para no salir de nuevo con la tonada de Judah King. Y esa situación que además supieron administrar él y su hermano, eh, permitió que Paul no tuviera zancadillas y que floreciera, aún aguantando en un principio los retos de Lennon, que lo quería poner en un lugar inferior al ver que era muy poderoso tanto como músico, como compositor de música y luego como galán. Y de ahí un Paul que tuvo también la capacidad de madurar junto a su padre cuando éste quedó viudo y decidió casarse con otra mujer, Angela Williams, que evidentemente llegó ya cuando los Beatles eran los Beatles y pues quiso a Paul de maravilla y sirvieron así Mary, eh, Angela y el gran Jim McCartney para que Paul encontrara en Linda Eastman eso que también encontró John en Yoko, pero creo que Linda le dio la calma de ya eres adulto, ya eres estrella, te vas a volver perdurable, y eso es lo que lo tiene convertido en este momento de la historia y en este día y año y mes en el que considero ese personaje de la farándula mundial más admirado y más conocido por todo el mundo de todas las edades. De esta manera hemos querido hacer una reflexión de aquí, de la Ciudad de México, sobre los Beatles. En nuestra conversación de los traviesos nos vino convocando a intentar esta reflexión que la he denominado psicoanalítica y sociológica. Vuelvo a señalar, no creo que el psicoanálisis sirva de terapia para curar cerebros o cosas por el estilo, pero sí considero que es una forma útil para entender por qué la humanidad es como es y por qué accionamos como accionamos con tantas dificultades para ser libres. Ya luego pongo estas fotos, Sergio, que Sí, entiendo no las viste. Esto nos recuerda que el 23 de julio de 1969 los cuatro Beatles tocaron por última vez juntos en el estudio de Abbey Road y grabaron la canción The End, de la que hemos platicado aquí ya mucho, en tu idea que hemos validado Gabriel y yo, de que debe ser la última canción de los Beatles, y ya lo ujú, demás es Narciso de McCartney, porque su mamá lo volvió. sí, Eso es de sí, lo que estuvimos platicando. Ahí se ve la manta y los pies de Yoko Ono, que sacaba las fotos tirada en el sí, suelo, pienso que muy desvelada,
junto con otro amigo porque no pude averiguar cuál es de Yoko y cuál es de Paul Wayne, que fueron los únicos que sacaron fotos de esa vez que tocaron los cuatro juntos. Ya dijimos, el mejor solo de batería quizás de la historia del rock, el de Ringo. Y luego Sí, los solos de Paul, George y John los demuestran como Jimi Hendrix, como Eric Clapton, como Frank eh, Zappa, y así pónganle guitarristas como sean. Entonces, de eso es de lo que hemos estado platicando. muy bien, muy bien. Bien, ¿entras tú o entra Sergio? Que entre Sergio a ver qué nos trae. Bueno, desde luego no. Bueno, reconozco y admiro estas palabras de Salvador, pues sí, este psicoanálisis, aunque él diga que no, ¿no? O su concepto. Eh, a mí, bueno, los temas que íbamos a platicar aquí sobre la familia de, pues de nuestros héroes, ¿no? Eh, pues vamos, leyendo o releyendo y cuando digo releyendo es dándole otro enfoque, como, vamos, sin desviar mucho el tema, yo tenía ya bastante tiempo de no poder escuchar mis discos. Acabo de comprar tengo un equipo de sonido bastante bueno, pero que no lo tengo conectado desde hace años Ah, por situaciones, porque me fui del país y demás. Y recientemente conseguí un reproductor de discos compactos pequeñito de estos, que ya no hay, ¿no? De segunda mano, porque repito, ya no hay, bueno, ya no hay ni discos, ¿no? Ya no se venden discos compactos y demás. Y escuchando principalmente discos de la BBC, verdaderamente los escucho con otra óptica y y me fascinan, siempre me han gustado y ahora los escucho y los escucho con con otro sentido, en fin. Digo esto porque así también lo que lee uno de nuestros héroes o nuestro grupo preferido, ¿no? Hay cosas que las leímos en su momento y todo, pero no teníamos, y eso se debe a nuestra madurez o inmadurez que teníamos en aquel entonces, y ahora entendemos muchas cosas que en su momento solo las leímos, ahora creo que ya al estar leyendo las analizamos y las comprendemos, ¿no? Eh, digo yo, la familia de Lennon, o Lennon mismo, ya lo decías, Salvador, pues realmente es una familia como las familias mexicanas de aquellos tiempos, ¿no? Familias, se dice, disfuncionales, ¿no? Cuando no se quedan solos porque el padre o la madre mueren, porque se divorcian, y por la tía Mimi, su carácter y esto, y cómo, o los padres dejan a los hijos con los abuelos, con los tíos, son unas familias verdaderamente similares a las nuestras de aquellos entonces, al menos yo con la mía, como dato nada más curioso, mi abuela materna, con 10 hijos, wow. se divorció de mi abuelo. Más que divorciarse, se dice, aunque no está averiguado, porque sabemos que todas las historias de familia se guardan celosamente. Mi abuela, por ejemplo, se separó de mi abuelo, lo dejó con los 10 hijos y después tuvo otro hijo con otro señor. Este, pues para aquellos entonces en Pachuca Hidalgo, pues es una historia pues de escándalo, ¿no? Entonces, la traigo a colación porque acá también, pues la vida de Julia Stanley, pues era muy criticada por las hermanas, ¿no? Moralinas, como decías, de la tía Mimi. Sin embargo, pues todo esto que le ocurrió a Lennon y que le ocurrió a Paul y estas actitudes de las tías, pues hicieron que John y que Paul, ¿no? Fuesen lo que venimos a conocer. Y de pronto tenemos la idea eh, de que John, Paul, George y Ringo son como
como seres extraterrestres o como sí. seres ungidos, ¿no? Y no, son seres humanos como nosotros, con defectos, con aventuras, pues con algunas situaciones, pues quizás vergonzantes, ¿no? Y Pero con que travesuras. y con travesuras, desde luego, ¿no? De Paul pues, se sabe que se le conocía como el cemental de Liverpool, ¿no? Por algo sería, ¿no? Este, entonces, son seres humanos. Lo que pasa es que los idealizamos en su momento y además en su momento también los biógrafos o los periodistas, pues publicaban cosas bonitas de ellos, pero son gente como nosotros que tuvieron, eso sí, pues la perseverancia y la convicción y desde luego el talento, pero mucho de su talento está y de sus éxitos es, es consecuencia de todo lo que ensayaban y de que realmente dedicaron su vida a ser mejores, ¿no? Eh, muchas de bueno, creo yo que a diferencia de muchos grupos que tenían un éxito y después se apagaban, pues era porque no tenían, como tuvieron los Beatles, una carrera que venía de años atrás y de pronto por eso sabemos que canciones como I Follow the Sun, que la compuso Paul, ya la tenía escrita en el 58, 59, así que regresa a sus canciones de entonces, las rearmoniza, las arregla de otro modo y las presenta, las publica, ¿no? Ese es justamente el trabajo que ya tenían y por eso su destreza y su habilidad, eh, tanto componiendo como tocando los diversos instrumentos. Así que ese sería, creo yo, pues la enseñanza que nos dejaron ellos, ¿no? Que si si se lo propone uno, puede uno lograr lo que uno quiera, ¿no? Paul siempre, bueno, John siempre les decía que iban a conquistar la cima más alta del mundo, que no era sino, desde luego, una, una frase, como se dice, estas, autoestimulante o motivante, ¿no? Pero efectivamente llegaron a hacer lo que se propusieron. Y creo que eso es un ejemplo para la juventud actual, ¿no? Que siempre tienen sueños. Hay que no quede en sueño, ¿no? Que quede o que sea un sueño y que nos propongamos cumplirlo y no importa a la edad que tenga uno, ¿no? Siempre es bueno tener propósitos. Hay etapas de la vida en las que las cosas cambian, pero tener siempre no perder de vista que podemos lograr lo que nos propongamos. Te cedo la palabra, Gabriel. Gracias, pues ya después de estas opiniones, de estas consideraciones, yo sí agregaría, pues yo creo que el análisis, porque nosotros estamos reinterpretando mucho de Sí. lo que ya se ha escrito. Ujú. Esta interpretación que acaba de hacer Salvador de tipo magistral, Bueno, pues gracias. yo quisiera nada más agregar a lo que él ya comentó y ya lo dijo. Alfred Lennon, ¿verdad? Y Julia Stanley, ¿verdad? Pues eran mentes divertidas, eran mentes divagantes, eran mentes libres, como dice Sí, ahí tu imagen. sí, Y ahí está Lennon, ni más ni más, ¿sí? sí, Cuando nació Julian y le puso Julian por Julia, ¿verdad? Eso lo voy a comentar más adelante. Pues eran espíritus libres. Esta foto me gustó mucho la composición sí, porque Alfred Lennon es mi héroe porque él ya se casó, como tú ya lo decías, con una tal Paulina. Le sí, llevaba nada más 35 años y tuvo dos hijas con ella, dos hijas, sí, un hijo y dos hijos tuvo, David y Robin. Y ella Entonces, era menor pues, que yo, él, ¿no? él, claro que era súper, ella cuando se conocieron, ella tenía 18 años, le llevaba 35 años. ¡Wow!
De ahí la Sigue, personalidad enigmática de Alfred sigue y su que ejemplo, también Gabriel. Lennon, pues Ah, el Lennon también era algo divagado y nos lo dejó ver en esa canción de Bosque Noruego, ¿no? Donde dice que había una chamaca ahí y bueno. Entonces esos espíritus divagados o digamos festivos de los padres de John Lennon, pues de alguna manera influyeron en su personalidad, ¿sí? sí, Entonces, yo nunca se quedó, pues se divorció de Cynthia, nunca fue buen padre con Julian, también dejó a Yoko, y después yo creo que ya cansado de tanta cosa, pues ya regresó con Yoko porque Yoko hemos de reconocer que tenía una personalidad muy, muy fuerte y que John le llegó a decir a Yoko y le decía mamá, ujú, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues ahí está una buen análisis, Salvador, que yo saco de lo que tú mencionaste. ok, Y vamos con Paul. Bueno, con Paul, pues su mamá era enfermera. sí, Y sabemos que las enfermeras tienen un gran espíritu amoroso, no solo en su familia, sino en sus pacientes. De ahí que Paul pues siempre fue el niño consentido, ¿verdad? Mimado. Y no solamente fue una familia integrada, sino que pues era una familia extensa porque tenían varios tíos, tanto por vía paterna como materna. Sí, aquí tienen Gabriel, a Mari, ¿no? sí, Entonces, pues perdón, él Gabriel, primero tenía una nada más, característica especial. Gabriel, hago Sí. un apunte nada más sobre lo que dice de las enfermeras. Sí son amorosas, como dices tú, con la familia, con los pacientes y también con los doctores. Tú sabes de eso, doctor. Tú sí. sabes de eso. Hijo, bueno. Sí, también, así es. Pero eso ya desembocó en cumbia, enfermera, enfermero. Estuvo bueno ese. Sí, también bastante. Bueno, y Gene McCartney también, Sí, amoroso con su familia. Él, pues, quería mucho a sus hijos, les enseñó música, sobre todo a Paul, que tenía facilidad, porque el hecho de que tú tengas un padre que te enseña algún oficio o alguna arte, pues tienes que tener la gracia, porque Michael nunca tuvo la gracia y se dedicó a ser fotógrafo y después sí, cómico. Y sí, entonces, bueno, pues Paul fue el que prendió, ¿no? Ese maravilloso talento musical que tiene Paul. Y fueron una familia nuclear. Y de ahí digamos, el carisma de Paul de ser muy amable, muy social en cualquier aspecto. Y también él tuvo 3 matrimonios, ¿sí? cierto, Con Jen Asher duró 4 años, o sea, no, pues sí, ya menciona a Sergio que tuvo su vida tórrida allá en Liverpool, pero ya llegando a Londres, él se dedicó a Jane Asher durante 4 años y medio, y después vino Linda, ¿no? Y bueno, él duró con Linda, nunca se divorciaron, duró con Linda hasta que ella falleció. correcto, Entonces, él tiene la idea de la familia integrada, ¿verdad? Papá, mamá y los hijitos, ¿verdad? sí, Entonces, creo yo que eso también moduló la personalidad de Paul en cuanto a sus padres. Yo creo que el análisis que hiciste fue muy, muy increíble. A mí me dio mucha luz porque dije, bueno, pues sí, ¿no? Los papás de Paul eran muy unidos, muy afables con sus hijos. Aquí los tienen en fotografía. Entonces, esas fotos que presentaste ahí de inteligencia artificial de John psicoanalizando a su mamá y Paul ándale aquí, Paul psicoanalizando a su mamá, pues yo creo que algo les transmitieron, en cuanto a personalidad. Por Yo supuesto. sé que la personalidad está formada por 2 áreas, ¿no? sí, El temperamento, que es hereditario, y el carácter, que es adquirido. Y aquí, eso, bueno, pues yo creo que se están equilibrando las dos situaciones, fíjate, ¿eh? Y sí, bueno, yo estos temas, en el tiempo que tengo de seguir a los Beatles, pues no había yo oído que se hiciera un análisis así de este respecto desde el punto de vista psicológico, social o psicoanalítico social, como tú lo mencionas, con estos autores que ya integraste sus nombres a la grabación, pues de ahí el resultado de su valor musical. claro, John Lennon primero le puso Julian a su hijo, después armó una canción hermosa en Julia, eh, pues Julia, qué hermosa canción en el álbum blanco,
pero después, cuando se somete a esa terapia primaria, ¿verdad? Después ya le grita, ¿no? A su mamá y a su papá en la canción de Mother, ¿no? Claro, Les está gritando, ¿verdad? El abandono de que él se sintió como niño y bueno, pues él también abandonó a Julia, ¿no? Y ya después se redime con Sean Lennon, cuando ya hasta se retira y se vuelve un, como él mismo lo dijo, un amo de casa, ¿no? sí, Fíjense cómo estos antecedentes de la familia de origen de ambos Beatles, faltaría analizar a Ringo y a George, nos dan mucha luz sobre su comportamiento, sobre la calidad de su música, sus letras, ¿verdad? Su cierto, interés en la composición, porque la canción de donde Paul menciona a su mamá, pues es Let It Be, ¿no? claro, La Mother Mary, y todos en aquella época decíamos que era la Virgen María, ¿no? sí. Pensando que pues yo, Paul era católico y todo el mundo se fue con esa finta, pero él más bien pensaba en su mamá ya fallecida, ¿no? Entonces, pues nada más me queda que, y para terminar, felicitarte por el análisis, Salvador, y pues yo y Sergio, pues con lo poquito que tenemos de experiencia también aportamos algo. No, pues Gracias, muchas Gabriel. gracias, ¿eh? De corazón. Y ya en lo que sería mi conclusión, cuando aparece el disco de la Plastic Ono Band de John Lennon, justamente lo entrevistan, entiendo, creo que de Playboy, diciéndole, no eres cruel con tu padre y tu madre. Y él dice, mira, lo que yo ya aprendí es que los padres no son dioses y que saberlos amar es tenerlos que entender como sí son y no como tú quisiste que fueran o como ellos quisieron ser, sino que hay que aprender que los padres son seres humanos y así hay que encarar nuestra situación. Y luego yo ya cerrando mi idea, señalo que nos lanzamos a esta aventura de travesura, de analizar de esta manera a Johnny y Paul, reconociendo lo que dijo en un momento el mismo Sigmund Freud, que lo que mejor puede hacer un psicoanalista es no analizar a los grandes artistas o poetas, porque sus mentes desbordan lo que es la normalidad humana. Y una, si el psicoanalista no es tan grande como ellos, va a fracasar y los puede arruinar. Y si se siente más grande que ellos, los va a hacer fracasar. Y mejor que brote el arte, decía Freud, y nosotros curemos neuróticos, histéricas. Y entonces creo yo, y lo venimos conversando en estas últimas travesuras, ¿Puedes dejar primero, de compartir pantalla, Salvador, para estar los sí, tres en el PDF? ahí vamos y ya, y abro mi cámara. Entonces, eso, estamos analizando a dos genios al fin y al cabo, ¿eh? Y pues si nos ponemos en sensato, nosotros somos más normalitos, ¿no? Yo no tengo solo... Sí, por eso creemos. Pero también, como lo planteaste y lo retomó Sergio con otra perspectiva, recurrimos a seres humanos que no sean solo los del mito familiar para constituir nuestra personalidad. Y si los Beatles en un principio nos enseñaron a dejarnos el pelo largo y hacer respondones y hacer un poco cochinos y rebeldes, ya ahora la edad que llevamos nos hacen entender nuestra existencia completa y superar la adolescencia y tener el gusto de poder reconstruir estos momentos de la vida de estos, al fin y al cabo, como Beatles siempre muchachos, con el gusto que nos da y que es lo que estamos aquí ejerciendo, de que la información sobre ellos es inmensa. Se conocen cartas, fotografías, papeles legales, análisis de un tipo, análisis de otro. Pero como dice Gabriel, y yo por eso le digo, qué bonito me hiciste sentir, no había encontrado información de este tipo de análisis un poquito acercándose
a las teorías, tanto sociológicas y psicoanalíticas, de cómo funciona la mente humana. Ahora, nada Una más vez, para comentar, platicando con un psicólogo que conoce Sergio Lecter, así le pusimos, es un amigo psiquiatra. Eh, una vez, una vez le pregunté, o él me dijo, yo le dije, no, le digo, ¿cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Se quedó pensando, no, pues no sé, le digo, el éxito. exacto, Ah, exacto. Mm. Octavio Paz, que se volvió admirador de un loco dibujante de manicomio, Martín Hernández, también le preguntaron, maestro, ¿por qué apreció a Martín? Y dice, porque los locos no se dan a entender y los que no están locos son artistas, hay que hacer un esfuerzo para entenderlos. Creo que es el esfuerzo que a nosotros nos vuelve también seres humanos mejores, ¿no? Querer entender a estos dos genios en especial, porque yo sí soy muy, los Beatles son Lennon y McCartney, luego ya vienen Harrison y Ringo, pero es muy importante conocer la mente de estos dos muchachos, que entre ellos mismos se ayudaron, por ejemplo, que es mi conclusión, yo considero que son de nudos flojos, Gabriel, para lo que dije al principio, pero no afeminados. Son nudos flojos viriles. Nunca se disfrazaron de mujer como los Rolling Stones. Nunca salieron de falsos homosexuales como David Bowie. Y eso no impide que se pueda ver, por ejemplo, a Lennon bisexual con sus conflictos y que se pueda ver esa cualidad de Paul de no ser al fin y al cabo un destructor de mujeres. Era un galán que no las dejaba con me voy a suicidar y para qué me escribiste esa carta, ¿no? Que se vuelve infernal. Eso habla de dos que además entre ellos congeniaron como genios y se lograron impulsar hasta donde los estamos conversando. Gran momento, mis cuates traviesos. Bien, bien. hasta la próxima. Pues sí, hasta la próxima. Espero ser puntual y prepararles un buen programa. Vamos a analizar qué tema podemos tratar. Yo tengo por ahí algunas cosas que quiero compartir para platicar con ustedes y desde luego también para compartirlas con nuestro auditorio. En Perfecto. nuestras épocas nos decían cuatro ojos. Sí, 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 Ya lo sé. Somos exactamente sí. A mí iguales. me decían lechuzo, Lechos. pero Dame bien. cuatro ojos, güey. Sergio, Gabriel, un gusto lo que hemos conversado. Y la mano que mueve la Acá La cuna. está la cuna. manita que mueve la cuna. Ándale, Nuestra, ¿Qué tal, nuestra Adela? directora dale. espiritual, la poeta Adela H.R., que la HR. vamos volviendo cada vez más bitlemaníaca. Amigos y Sí, amigas, aquí estamos, si nos tardamos un día en reaparecer, reaparecimos y así estaremos continuando con nuestra travesura hasta que ustedes nos digan ya párenla. Gracias a los cuates que nos felicitaron por la última transmisión, realmente nos conmovió desde que dijeron que aportamos información que no es fácil encontrar o que quita tiempo encontrar, hasta que alguien comentó que es muy divertido escucharnos hablar de los Beatles, la forma como lo hacemos los tres. Entonces, a toda esa gente que llega hasta aquí, gracias y vamos juntas. Y juntos. y juntos. Digo juntas como personas Ah, bueno. o juntas como almas. Termino la transmisión, number nine. Se llaman Nine. acto fallido. Dale Este, pues. Traición del subconsciente. Sí, nos ¿verdad? vemos en la Órale. siguiente. Hasta luego. Somos